Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un gozo saludarles nuevamente en el nombre y en el amor del Señor Cristo Jesús. Agradecidos con la misericordia de Dios que nos permite estar aquí y continuar en nuestro estudio a través del libro de Romanos. Por fin vamos a regresar al libro de Romanos. Hemos estado en el capítulo 9 anteriormente y vamos a continuar en el capítulo 9 del libro de Romanos. Particularmente vamos a tocar algunos versos aquí, de los versos 9 al verso 13 más o menos. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para no solamente tratar de entender lo que está escrito, pero si lo entendemos, aplicarlo de la manera que a Él le traiga honra y gloria a su nombre, ¿verdad? Entonces, como siempre, les saludamos y les pedimos, por favor, que sigan orando. Saben, me encanta esto que hacemos en el sentido de que, pues, ya sabemos de muchos de ustedes que nos escuchan y que nos están viendo solamente por la gracia de Dios, ¿no? En diferentes países. Y consideren esto, ¿no? Si tan solamente consideramos la bendición que eso representa. Imagínense ustedes, por ejemplo, en México, que están en México, saber que hay personas que oran por ustedes en Perú, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Chile, algunas personas en Argentina. Es verdaderamente, yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque es verdaderamente un gozo tremendo. Imagínense que algunos de ustedes por diversas razones no tienen oportunidad de asistir a una iglesia. Pero esto es para ustedes lo que la iglesia representa. Entonces, somos una familia, eso es lo que somos, en diversos países que en un futuro no muy lejano esperamos, nos vamos a reunir y vamos a estar todos juntos en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, en todos estos países que nos encontramos, obviamente bastantes aquí en los Estados Unidos, en diferentes estados acá, y todos leyendo, estudiando, orando unos por otros, preocupándonos. Me es de mucha bendición cuando ustedes preguntan, ¿y cómo está la hermana Dalila en Perú? ¿Y cómo están los hermanos en Ecuador? ¿Y cómo está la iglesia en Panamá? Esto es de verdad una tremenda bendición y por eso le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos buscando el rostro del Señor. Sigamos buscando su voluntad. Sigamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo juntos. Les he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Estamos aprendiendo juntos. Hay una hermana que se llama Carmelita aquí en Santa Ana, California, y siempre me está, ¿y cómo están todos? ¿Y cómo van las cosas? Y ella tiene un profundo amor por ustedes, que tal vez no los ve, pero nunca físicamente, pero se sabe y todos sabemos que somos miembros de un mismo cuerpo, amén, hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor, portadores de un mismo Espíritu. Así que gracias a Dios por sus bendiciones. Así que vamos a orar y vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sí, Señor, le damos gracias. En verdad, con mis hermanos somos una pequeña muestra de lo que es el cuerpo de Cristo Jesús a través de todo el mundo. La iglesia del Señor Cristo Jesús es una iglesia que se congrega en todas partes del mundo. Y aun cuando estamos dispersos físicamente hablando, geográficamente separados por miles de kilómetros, aún así somos uno en el Señor y le damos gracias, Señor, por eso. Le damos gracias porque la palabra de Dios nos une, porque su Espíritu nos hace ser uno, porque nuestro amor por usted nos trae juntos todos de diferentes nacionalidades, de diferentes costumbres y culturas, pero todos a los pies de Cristo Jesús para adorarle y para bendecir su nombre. Así que gracias, Señor, por eso. Por eso le doy gracias, Dios, por la bendición que representa este tiempo que nos congregamos, algunos aquí y otros en otros países, Señor. Le damos gracias por eso, por el amor que usted nos tiene y por la gracia que ha sido derramada.
Así, Padre, le pedimos que en esta mañana nos continúe enseñando a través de su palabra y que aprendamos, que crezcamos en la gracia y podamos poner en práctica esto que para nosotros es una bendición, su bendita palabra. Gloria sea dada a usted, Señor, bendito sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, para recapitular el capítulo, valga la redundancia, recapitulando en Romanos 9, nada más para que tomemos el hilo, el contexto, ¿no?, de lo que hemos estado hablando. Romanos 9, 10 y 11, Pablo va a poner en el centro de esta discusión o de esta carta el asunto del propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y Pablo comienza diciendo en el capítulo 9 que tiene un gran pesar por su gente. Y dice, él preferiría en algún momento, estaría dispuesto a terminar él separado de Dios con tal que sus hermanos, su gente se salvaran, los judíos, los israelitas. Y luego nos dice, porque han sido bendecidos grandemente, y nos dice las bendiciones. Les fueron hechas las promesas, de ellos vienen los patriarcas, de ellos vino el Mesías, de ellos nos fue dada la palabra de Dios. A ellos fueron hechas las promesas, y nos dice todas las bendiciones del pueblo de Israel. Y luego, como si alguien formulase la pregunta de decir, ¿y entonces qué pasó, Pablo? ¿Por qué el pueblo de Israel están tan separados de Dios? ¿Por qué no vemos que busquen a Dios? ¿Qué falló aquí? ¿Quién falló? ¿Falló la gente? ¿Falló la promesa o falló Dios? Eso es lo que Pablo anticipa, y por eso comienza en el verso número 6 a decir, no, la palabra de Dios no ha fallado. Y ya hicimos un estudio acerca de eso también. La palabra de Dios no va a fallar. El plan de Dios se va a cumplir, el propósito de Dios se está cumpliendo. La promesa de Dios va a ser, la promesa de Dios va a ser completada. Porque Dios cumple su promesa. Entonces, dice, pero lo que sí debemos de saber no es de que la palabra de Dios falló, sino que la manera en que Dios hace las cosas es muy distinta a la manera en que nosotros creemos que debería ser. Y luego dice, porque inmediatamente cuando hablamos de Israel, pensamos que Israel son todos los descendientes de Abraham. Y aunque eso es correcto, dice, pero Dios en su propósito, en su plan, no necesita toda la nación de Israel para cumplir su propósito. Dios va a trabajar con un pequeño remanente. Porque de Abraham vinieron principalmente dos hijos, uno que se llama Ismael y otro que se llama Isaac. Bueno, los descendientes de Ismael no son aquellos con quienes Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, que le dijo, haré de ti una gran nación. Y en ti, dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Te voy a dar descendencia, te voy a dar bendiciones y te voy a dar la tierra de Israel. Entonces viene Ismael y Dios dice, pero no va a ser con los descendientes de Ismael, porque él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Dice, va a ser con los descendientes de Isaac, pero no con todos los descendientes de Isaac. Porque ya sabemos después, vamos a leer, que de Isaac van a venir estos dos gemelos. Uno que se llama Esaú y otro que se llama Jacob. Y dice, Dios va a cumplir su propósito, su promesa que le hizo a Abraham, pero no con todos los descendientes de Abraham, no con los descendientes de parte de Ismael, sino con los descendientes de parte de Isaac. Y no con todos los descendientes de Isaac, no con los hijos de Esaú, pero con los hijos de Jacob. Y no con todos los hijos de Jacob, sino con uno en particular que se llama Judá, porque de Judá va a venir mucho más en el futuro el que va a ser llamado el león de la tribu de Judá, que va a pasar siendo descendiente de David y como hijo de María, engendrado en María por el Espíritu Santo, sin padre humano. Por eso es que nació sin pecado el Mesías, y María siendo descendiente de David. Entonces el hijo de María, Jesús, sí tiene derecho al trono de David. Además, José, como su padre adoptivo, legalmente hace a Cristo Jesús su hijo. José también viene de la descendencia, en cierta manera, de David. Y entonces, por parte de José, legalmente es
heredero al trono por parte de María. En cuestiones de sangre, genéticamente es descendiente. Entonces se cumplen estas cosas. Pero dice, pero entonces si las promesas van a cumplir, ¿por qué está el pueblo de Israel a estas alturas ahorita? Pablo dice, es que Dios no trabaja como nosotros pensamos. Dios está trabajando no con la nación de Israel en general, sino con un pequeño remanente. Dios a través de la historia siempre lo hizo así y lo va a continuar haciendo así porque sus propósitos son especiales. Pero lo que sí te puedo decir, Pablo nos está diciendo prácticamente, es que el propósito de Dios permanece. El propósito de Dios permanece. Por eso aquí en capítulo 9, cuando dice la palabra de Dios no ha fallado en el verso 6. Y viene y dice del verso 7, 8 al 9, es lo que les acabo de decir ahora, en cierta manera parafraseando. Vean lo que dice, la palabra de Dios no falló, verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ya sabemos que no solo por ser hijos de la carne, descendientes pues genéticamente de Abraham, por eso ya son los que Dios va a usar para cumplir su propósito, no. Pero dice aquí, no los que son hijos de la carne. Ya sabemos entonces, capítulo 3 del Evangelio de Juan nos dice, los que no son engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ellos son hijos de Dios, Entonces Dios está tiene un propósito, está cumpliendo ese plan, pero lo hace a su manera. No por ser descendientes de Abraham quiere decir que con ellos Dios lo iba a hacer. En ese sentido, cuando ven a Israel dicen, pues no, Dios no lo va a hacer porque míralos, estos no buscan a Dios, no quieren saber de Dios. No te preocupes, Dios está en control, Dios está llevando a cabo su plan. Entonces dice en el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y la promesa fue hecha para que Isaac fuera el hijo de la promesa, y en Isaac le sería llamada descendencia. Ahora bien, ya leemos en el capítulo 3 del libro de Gálatas, dice que era en la semilla de Abraham, que sería Isaac, el hijo de la promesa, que de ahí vendría el Mesías. Y ya entonces podemos ir pensando de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá a David, de David, María, de María a Cristo Jesús. Cristo es entonces la semilla, la simiente. El cumplimiento de Dios bendecir a todas las naciones del mundo es en Cristo Jesús que se cumple. Entonces ya estamos bien hasta aquí. Son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Claro, Dios le prometió eso a Sara. Y ya se recuerdan, Sara se comenzó a reír porque ya era de edad avanzada. Ya Abraham tenía por cumplir sus 100 años y Sara alrededor de esa misma edad, y dice Sara, ¿cómo voy a tener un hijo si ya mi cuerpo pasó de esa edad de poder concebir? Y no, la palabra de la promesa es que vendría un hijo y tendría que nacer de Sara. Luego en el verso 10 dice esto, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Acuérdese que Rebeca no podía tener hijos y luego Isaac va a orar y luego por fin se da cuenta que Rebeca ha quedado embarazada. Pero cuando quedó embarazada, dice aquí en el verso número 11, pues aún no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Rebeca quedó embarazada y en su vientre se encontró que había 2 bebés. Y luego ella comienza a tener estos problemas y hay algo que no está bien, y ella va y pide dirección a Dios, va a inquirir, dice, va a consultar a Dios y le dice, Dios, si estoy embarazada y esto es en verdad obra tuya, ¿por qué tengo este mal? Y Dios le dice, es que en tu vientre hay 2 naciones. ¿Cómo que 2 naciones? ¿No son 2 niños? Sí, pero estos niños van a representar 2 naciones. Esaú, que es el primero en nacer, es el
padre de los edomitas. La nación de Edom son descendientes de Esaú. Jacob, que después con el tiempo su nombre va a ser cambiado de Jacob a Israel, es el padre de los israelitas. En realidad hubo dos naciones en el vientre de Rebeca. Y es importante que se acuerden de esto, porque más adelante vamos a leer un verso que Dios va a preferir al uno sobre del otro. No tiene que ver con persona, no tiene que ver con individuo, tiene que ver con naciones. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. De hecho, pongan su dedo en Romanos y vayan conmigo a Génesis capítulo 25. Esto es muy, muy, muy importante para que tengamos bien claro qué es lo que Dios está haciendo. En Génesis capítulo 25, yo les voy a leer este asunto aquí. Verso 19, lean conmigo, por favor. Génesis 25, verso 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Allí, a un paréntesis, hermanas, cualquiera cosa que suceda, que su primera consulta sea con el Señor. Antes de con su esposo, antes de con su amiga o su comadre o su vecina. Hay veces mejor no le diga a la comadre, a la amiga, a la vecina. Consulte con Jehová. Eso es lo que Rebeca nos enseña aquí, ¿no? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, verso 23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Vean esto. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. ¿Entendemos eso? Es bien importante porque ahorita vamos a leer otro verso que es fundamental tener este verso bien clarito. Entonces, verso 11 dice, aun cuando los bebés no habían nacido, Dios ya tenía un propósito para ellos. Ahora, hay unas iglesias que enseñan que Dios es un Dios que elige a unos para salvación y elige a otros para condenación. Cosa que es incongruente con el carácter de Dios y es también inconsistente, no solamente con el carácter de Dios, pero inconsistente con otras enseñanzas de la Biblia. Estas iglesias enseñan que Dios escoge quién va a ser salvo y la persona no tiene nada que decir al respecto. Le llaman ellos a eso gracia irresistible y le llaman elección incondicional y le llaman todas estas cosas. Pero la Biblia nos dice que Dios no es así. Es decir, nosotros estudiando la Biblia podemos fácilmente llegar a la conclusión de que, espérate, si hay un verso de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo entonces me puedes decir que Dios amó a unos en el mundo y a otros no? ¿Cómo es que hay otro verso que dice Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento? ¿Cómo es que Dios creó a unos solamente para mandarlos al infierno? ¿Verdad que es inconsistente? ¿Verdad que no es congruente con el carácter de Dios? No, dice que debemos orar por todos, porque eso le agrada a Dios, que quiere que todos vengan al arrepentimiento y conocimiento de Cristo Jesús como Señor. Pero este sistema religioso, que es una filosofía prácticamente, te dice que no. Dios decide desde antes
quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Y el que decidió Dios que va a ser salvo, ese no tiene nada. Quiera o no, él va a ser salvo. Y el que Dios decidió que no va a ser salvo, aunque él quiera ser salvo, no puede ser salvo porque Dios ya decidió que él, tal individuo, tiene que ir al infierno. Eso no es lo que me enseña la Biblia. Eso en ningún pasaje de la Biblia lo vas a encontrar. Ahora, ¿podemos tomar cualquier texto de la Biblia y torcerlo de manera tal que diga lo que queremos? Pues sí, pero eso no es interpretación bíblica correcta. Eso es manipulación bíblica. Porque aquí el punto es que dice que Dios decidió que en Rebeca, ahora acuérdate, Isaac oró para que Rebeca quedara embarazada. Cuando por fin Rebeca quedó embarazada, y nos dice claramente por qué era estéril. Cuando por fin quedó embarazada, Isaac tuvo que entender que el hecho de que Rebeca quedó embarazada era bendición de Dios, y Rebeca entendió que era bendición de Dios. Por eso cuando las cosas no iban bien con el embarazo, fue y le preguntó a él que era responsable por el embarazo. Tiene sentido, ¿no? ¿Estamos? Por eso le fue y le consultó a Dios. Porque en cierta manera le está diciendo, tú me los diste, ¿por qué es que hay tanto este malestar en mí? Y aquí en la Biblia nos está diciendo, cuando todavía no habían nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, Dios tenía un propósito para ellos. Pero aquí no está diciendo que el propósito era para que fueran salvos y para que el otro se perdiera. No. ¿Cuál es el propósito? El propósito tiene que ver con Isaac, que es el hijo de la promesa, que Dios lo puso en el vientre de Sara, que ya no podía tener hijos, porque Dios le había hecho la promesa a Abraham, cuando ya no podía tener hijos, de que en Abraham vendría un descendiente que en el futuro traería a aquel que sería la bendición del mundo. ¿Cuál es el propósito? La bendición que el pueblo de Israel traería más bien al mundo entero. ¿Y cuál es esa bendición? Cristo Jesús, el Mesías. ¿Entendemos esto? Acá cuando vimos en Génesis, no está diciendo Dios que el propósito de Dios era para salvar a uno y para condenar al otro. Eso no fue lo que dijo. Dice, hay dos naciones en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Cuál es el propósito? Servicio, no salvación, porque no estamos hablando de individuos, estamos hablando de naciones. Ahora, ¿naciones en sí como naciones son salvas? No, Dios no salva naciones, Dios salva individuos. Dios detiene su juicio sobre naciones, sí, y Dios va a perdonar a gentes en ciertas naciones, sí. Pero la salvación es para individuos, para personas. Entonces, no, aquí no está hablando Dios en capítulo 9 de Romanos de salvación. Está hablando Dios del propósito que Él tiene de traer al Mesías al mundo, pero el Mesías tendría que venir de una línea específica ordenada por Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios, y siendo Dios es soberano, y si Él creó, Él ordena. Así de sencillo, porque Él es Dios soberano. Él tiene el plan perfecto. No es justo. No es justo, ¿por qué? ¿Quién eres tú para decirle a Dios que es santo, que es puro, que no es justo, cuando tú eres injusto? Entonces pongamos las cosas en su lugar. No, esto no tiene que ver en que Dios escogió a Esaú para mandarlo al infierno. Esto no es lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que enseñan estas iglesias. Y si estás en una iglesia, por favor, perdóname, pero tienes que cuestionar esto. No, eso no es lo que dice. Primera de Juan capítulo 2 nos dice, Jesús es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Por qué Jesús va a morir y como propiciación para todo el mundo si Dios no escoge que el mundo, aquel que cree en Jesús, se salve? Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en Él cree, para que en Él cree, pero que fuera escogido antes. No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, eso no es lo que nos está enseñando capítulo 9.
Pablo está hablando en el capítulo 9 acerca del propósito de Dios para Israel. Y nada más. ¿Cuál es el propósito? Que de Israel viniera el Mesías. Ahora el Mesías vino, vivió en Israel, caminó en Israel, creció en Israel, sirvió y predicó a Israel, pero los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Pero no dice a los que creen en su nombre que fueron escogidos para eso. No, eso no dice. Entonces, ese sistema religioso que dice que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación, completamente erróneo. No digo yo, dice la Biblia. Si la lees así como está escrita, la Biblia tiene el poder para decirte lo que la Biblia quiere decir. Y lo que la Biblia dice es lo que significa. No hay más. Antes de que Esaú naciera, antes de que Jacob naciera, Dios ya había decidido. Dijo, no, el mayor va a servir al menor. Es todo. Y tiene que ser así. Entonces, después de ese verso dice, 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y luego dice en el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí también ese sistema religioso que dicen que Dios escoge unos para salvación y otros para perdición. Dicen, ajá, ahí está la prueba. Porque en inglés la palabra de aborrecí es a Jacob amé, pero a Esaú lo odié. En inglés dice así. Pero fallan porque la palabra odiar allí es así como esta palabra aborrecer, pero es aborrecer en un sistema, en una perspectiva comparativa. ¿Por qué? Vuelvo y repito, tenemos que entender el carácter de Dios que nunca opera ninguno de sus atributos independiente del otro. En ese sentido, si la Biblia dice que Dios es amor, entonces ¿cómo es que Dios odia? Eso es interesante, ¿no? Sería hipócrita si Dios nos dice, ama a tus enemigos, ama a tu... ¿Cuál es la ley? Ama a tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, más importante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. A ver, Dios, ¿cómo tú me puedes decir que ame a ti, que ame a mi prójimo si tú odias? ¿No es eso lo que está diciendo aquí? Ahora, ¿está Dios airado con el pecado? Por supuesto que sí. ¿Dios puede actuar en su ira? Oh, por supuesto que sí. Lo ha hecho muchas veces y lo va a continuar haciendo. Pero no porque Dios odia a individuos. Dios odia al pecado si lo queremos ver así, pero ama al pecador. Que nadie te diga que Dios, porque tú eres malo, te odia. No, eso es mentira de Satanás. ¿Tiene la capacidad? Por supuesto. ¿Lo hace? No. Dios se va a mostrar airado con él. Oh, sí. ¿Le irrita? Oh, sí, le irrita. ¿Juzga al pecado? Lo va a juzgar con toda su furia. Pero en ese sentido, lo que está diciendo es no que amó a Esaú, amó a Jacobo, por eso lo escogió para ser salvo y odió a Esaú para que fuera condenado al infierno. Eso no es lo que está diciendo la Biblia aquí. Hay un verso, un par de versos en la Biblia que ejemplifican muy bien esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, Jesús está hablando a los discípulos. Y luego les dice, mucha gente iban caminando con él y luego les dice, en realidad, ¿quieren venir conmigo? Estas son las condiciones. Esto es lo que tienen que entender, dice Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo así? ¿Aborrecer a mi padre, a mi madre? ¿Aborrecer a mi mujer? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué Efesios capítulo 5 me va a decir lo siguiente?
Y esto es importante porque entonces ya no vamos a estar nosotros convencidos de que la Biblia es sin error. Algo estaría muy gravemente erróneo aquí. La Biblia nos dice en el capítulo 5 del libro de Efesios: maridos, amar a vuestra mujer, a vuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Amar a vuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así dice, los maridos deben amar a su esposa. Entonces, ¿qué hay una contradicción? Por supuesto que no. ¿Qué está diciendo aquí Jesús en el capítulo 14 de Lucas? Está diciendo Jesús plana y sencillamente dice: si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, tienes que evaluar el costo, tienes que considerar el costo. Y tienes que hacer una decisión, pero tan radical. Y tienes que aferrarte a esa decisión. Y tienes que verdaderamente estar comprometido con esa decisión. Que cuando llegara el momento en que tu papá te dijera: hijo, ¿cómo que te vas a ir a servir a Jesús de misionero en Panamá? Eso no está bien. Me vas a hacer sufrir, yo voy a sufrir mucho por ti, te voy a extrañar mucho. Y, papá, yo te amo mucho, pero más grande que mi amor por ti es mi amor por Jesús. Y si el Señor me está llamando, papá, tengo que ir. Ya Dios te dará paz en tu corazón para entenderlo algún día, pero yo tengo que ser obediente. Mamá, no me pidas que decida entre ir a servir a Jesús o quedarme aquí en la casa contigo. Mamá, no. Mi amor por Jesús es más grande que mi amor por ti. Y te amo. Y Dios sabe. De hecho, el hecho que amo a Jesús debe decirte cuánto te amo a ti. Porque quiero gastar mi vida sirviendo a Jesús. O a la esposa o a los hijos. Dice, aún a tu propia vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Amo a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi esposa, sí. Pero mi amor por servir a Jesús es mayor, más grande que el amor por todos ellos, que cuando compare la gente y decir, ¿acaso este no ama a sus padres? No, sí los ama, demasiado. Pero más grande es su amor por Jesús. Eso es lo que está tratando de decir Pablo aquí. Eso es lo que Dios quería decirnos. Ahora bien, aquí dice, en Romanos 9, dice esto: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, esa última parte, a Esaú aborrecí, Pablo está citando del libro de Malaquías, particularmente el capítulo 3 de Malaquías. Ahora, yo les leo Malaquías para que tengan una idea clara de por qué Pablo está diciendo esto. Y está citando específicamente a Malaquías. Y es bien importante esto, ¿ok? Porque si no lo entendemos de esta manera, no vamos a entender. Perdón, dije capítulo 3, no, es versículo 3 del capítulo 1. Vea esto, dice Malaquías 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dios dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Está hablando aquí de Esaú la persona o de Esaú la nación, que son los edomitas. Bueno, déjame te ayudo. Malaquías se escribió 1500 años después de Génesis capítulo 25. Para el tiempo que se escribió esto en Malaquías acerca de los edomitas descendientes de Esaú, Esaú ya tenía 1500 años muerto. Entonces, ¿por qué Dios va a estar diciendo odio a Esaú? Señor, ¿se te olvida? Ya se murió. Ya no lo odies, ya se murió. No era eso lo que estaba diciendo, obviamente, ¿cierto? ¿Entienden el punto? ¿Qué está diciendo? Dios tiene un problema con la nación de los edomitas, descendientes de Esaú. Pero ¿cuál es
¿Cuál es ese problema? ¿Por qué Dios está enojado con los edomitas, que son descendientes de Esaú? Bueno, la Biblia nos contesta. Y en verdad esto es muy importante, que podamos nosotros entender que hay cosas en la Biblia de las cuales nosotros tendríamos que preguntar al Señor: Señor, ¿por qué estás diciendo estas cosas acerca de Esaú, de los edomitas como nación? Porque en el libro de Abdías hay una parte aquí bien importante que nos dice el por qué. Dice en Abdías, solamente es un solo capítulo, así que es fácil de entender aquí por qué Dios está enojado con la nación de los edomitas. Dice el Señor esto, les leo estos versos en Abdías, bien interesante. Visión de Abdías: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Edom es la nación. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiando, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueran escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. ¿Qué fue el problema? Que los edomitas atacaron a los israelitas. Y la promesa de Dios que fue hecha a Abraham, le dijo: Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a los que te maldijeren, yo los maldeciré. ¿Entendemos ahora? Da esto un poco de claridad. A lo mejor salimos un poco de lo que teníamos que haber avanzado en nuestro estudio de Romanos, pero creo que esto era necesario para que tengamos idea de lo que está sucediendo en Romanos 9. Pablo de ninguna manera está diciendo que Dios amó a Jacob más que a Esaú, y por lo tanto a Jacob salvó y a Esaú lo condenó al infierno. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. Pablo lo que está diciendo es que Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios permanecerá. El propósito de Dios era inicialmente de un hombre llamado Abraham, cambiarle su nombre a Abraham, hacer de él una nación grande y poderosa, cuando él ni su mujer Sara podían tener hijos. Iba a ser totalmente la obra de Dios, un milagro. Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham: de ti y de Sara tu mujer vendrá un descendiente. Y como Sara se comenzó a reír, le dijo: y para que se te quite andarte riendo, le vas a tener que poner a tu hijo Risa. Eso es lo que significa Isaac. Para que cada vez que le hables, lo llames por nombre. Isaac, vas a decir: Risa, ven a comer. Risa, acuéstate. Risa, báñate. Para que no se te olvide que te burlaste de lo que te dije. Bueno, eso es otro asunto, ¿no? Pero le dice, de este hombre que su cuerpo ya estaba muerto, y de Sara que su vientre ya estaba cerrada para concebir, de ellos va a traer el hijo de la promesa. De ese hijo Isaac vendrían entonces 2 hijos, de los cuales Dios, porque es Dios soberano, porque tiene infinita sabiduría, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Dios no solamente es omnipotente, pero también es omnisciente, todo lo sabe. Dios nunca aprende nada, no hay nada que pueda aprender. Dios ya lo sabe todo.
Dios en su infinita sabiduría y por su omnisciencia, Dios dice, y voy a hacer mi plan con Jacob, no con Esaú. A los dos los ama. De hecho, después Esaú mismo va a decir en Génesis 38, dice, en su conversación que tiene con Jacob, Jacob le dice, mira, ten estas cosas, te los quiero regalar. Y Esaú le dice, no, Dios me ha bendecido grandemente. Dios lo bendijo grandemente. Pero él no tenía interés alguno. Jamás tuvo interés alguno en las cosas de Dios. Cuando Isaac equivocadamente quiso darle a Esaú, que era el mayor, la bendición en contra de lo que Dios había dicho. Dios dijo, no, el mayor servirá al menor. Ya para morir, Isaac lo llama y le va a llamar y le dice, tráeme una comida para que te bendiga. Y obviamente ya sabemos que entonces la mamá le dice a Jacob, mira, esto es lo que va a pasar, anda, haz esto y esto. Y la historia ya la saben ustedes en el libro de Génesis. Y después lo va a bendecir Isaac, que ya no ve, va a bendecir a Jacob. Y dice, tramposo. No, no era tramposo. El que estaba haciendo mal era su padre, porque su padre sabía que el mayor tendría que servir al menor. Pero el padre Isaac quería cambiar las cosas. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, nos dice claramente que Jacob no estaba obrando mal. Jacob estaba haciendo lo que debió haber hecho Isaac desde el principio. ¿Y eso qué era? Bendecir a Jacob, no a Esaú como quería hacerlo. Y nos dice en capítulo 11 del libro de Hebreos, donde empieza a hablar acerca de la fe, nos dice bien nos hace estos pasajes que nos hablan acerca de todas estas cosas en conjunto. Y digo, a lo mejor está pensando, ni hemos hablado de Romanos. Todo esto junto ayuda para que podamos entender claramente lo que nos está enseñando Pablo en Romanos. Nos dice que Abraham, en el libro de los Hebreos capítulo 11, nos dice que Abraham creyó a Dios. En algún momento dijo, está bien Dios, si tú vas a hacer este milagro, que sea como tú has decidido hacerlo. Y luego nos dice capítulo 11 acerca de todos estos hombres de la fe. Dice, por la fe Abraham, en el verso 17, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, vean esto, y a Esaú respecto a cosas venideras. Es que está diciendo que Isaac bendijo a los dos. Vean esto, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y luego nos va a decir acerca de cómo van a ir avanzando las cosas más adelante. Pero luego nos va a decir acerca de este asunto de Jacob y de Esaú. Y nos dice que por fe, Jacob recibe estas promesas. Y nos dice claramente, Jacob en el asunto de la fe, creyó lo que Dios iba a hacer con él. Pero después nos dice que Esaú no recibió la promesa, aunque después dice, lloró amargamente. Pero no porque quería, porque cuando Jacob le dijo, véndeme la primogenitura. Y Esaú le dice a Jacob, dame esto de guisado de comer. Y yo ¿para qué quiero? Prácticamente es lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? La Biblia nos está diciendo, no, el propósito de Dios permanece, particularmente en el libro de Romanos. El propósito de Dios permanece. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría, en su soberanía, Dios tiene un plan y ese plan Dios lo está cumpliendo de acuerdo a su propósito. No es que la palabra de Dios falló, no. Dios decidió trabajar con Abraham y Sara
Luego Dios decidió trabajar con Isaac. Y luego Dios decidió trabajar con Jacob. Después le cambió nombre a Israel. Dios decidió trabajar con la tribu de Judá. Dios decidió trabajar con David. Dios decidió trabajar con María. Y de María vino y nació el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en estos versos de aquí que hemos leído? Ojalá que podamos poner bien claro el contexto, porque la semana que viene vamos a estar hablando entonces, comenzando en el verso 14, que pues diremos, la pregunta va a ser, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo va a contestar de manera enfática, no, 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 por supuesto que no. Dios nunca obra de manera injusta. Dios escogió a Abraham de acuerdo a su propósito. Dios escogió a Isaac de acuerdo a su propósito. Dios escogió no a Esaú, pero a Jacob sobre Esaú, de manera tal que la bendición y la manera que Dios hizo eso se miraba como si Dios amaba a Jacob más que a Esaú. De manera la bendición para Jacob hacía ver como si Dios aborrecía a Esaú, pero no era que Dios odiaba. ¿Y por qué lo hizo así? Porque Dios tiene un plan. Todavía los niños, dicen, ni siquiera habían nacido y Dios ya los había escogido. Y había decidido que de ellos se iban a ver dos naciones. La una Él escogió para llevar a cabo su propósito. 1500 años después nos damos cuenta y decimos, Dios tenía razón, ese Esaú sí era malo. Porque el plan de Dios es perfecto. Entonces, ¿se cumplió? Claro que sí se cumplió. En la vida, Esaú nunca sirvió a Jacob, en así decirlo, pero la nación de los edomitas, interesante, hermanos, vean esto, porque la nación de los edomitas son estos que hicieron esta ciudad que se llama, ahí por la región de Petra. Y ahí en Petra los judíos han estado escondiendo por muchos años comida, porque dicen que en el tiempo de la gran tribulación Dios va a perseguir al pueblo de Israel y se van a ir a refugiar en la ciudad de Petra. Y si es así, ¿no será maravilloso ver ese cumplimiento? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Entonces, ¿cómo concluimos? Les quiero decir esto, la palabra de Dios no ha fallado. El plan de Dios es perfecto. Los propósitos de Dios se cumplen. Dios tiene el perfecto control de las cosas. Ahora nosotros no entendemos muchas cosas, pero no tenemos que. Solamente por fe tenemos que creer. Así como Hebreos nos dice, por fe, por fe, por fe. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por fe nosotros creemos que Dios está obrando y está haciendo algo para que con todas estas cosas que está haciendo, va a cumplir su propósito de acuerdo a su plan que Él mismo estableció. Y nosotros todavía podemos decir, bendito sea el nombre de Dios que ha hecho tal como prometió que haría. Al final del capítulo 9 les leo unos versos y con eso vamos a orar. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia no han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no han alcanzado hasta ese tiempo? Dice, porque querían alcanzar la justicia no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era? Tropezaron con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús y les dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte como una gallina recoge a sus polluelos? Pero dice, pero no quisiste. Y de ahí va a venir el hecho de que la Biblia nos diga, Jesús lloró por Jerusalén. Y como este sistema religioso dice, no, Dios ya escogió a los que van a ser salvos y a los que no. Entonces, ¿por qué Jesús estaba llorando por todos? ¿Verdad que no es congruente? No es consistente. ¿Qué es consistente? El plan de Dios. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su propósito. ¿Y qué lo respalda? El carácter perfecto de Dios, que no miente. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Te pedimos, Dios, que sigas obrando de acuerdo a tu voluntad y síguenos acercando cada día más y más a ti. Hay cosas que no entendemos. Ayúdanos a creer por fe que tú harás de acuerdo como tú prometiste y harás de acuerdo como tú estableciste tu plan. En eso creemos y en eso confiamos. Y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.